Frente a frente. Día miércoles, estamos a la mitad de la semana, 10 de julio del 2024. Les saluda Moisés Urbina, esto es Frente a Frente en TCS. Como todos los días, dos conversaciones esta mañana. La primera parte ya aquí con nosotros en el estudio, el licenciado Eduardo Escobar, abogado, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo está usted, licenciado? Buenos días, Moisés. Gracias por la invitación siempre. Pues todo bien. Vamos a hablar un poco de la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como algunos puntos de coyuntura nacional. Muy bien, estamos en algunos momentos bastante intensos, si lo queremos ver de esa manera, políticamente hablando, porque precisamente se tiene la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Si lo vemos en fechas, la de magistrados del tribunal es la que más apremia porque, debo entender, su mandato llega hasta el 31 de este mes, 31 de julio. Claro. Puede ser que no exista magistrados para el 1 de agosto, ya ha ocurrido en algunas ocasiones, no nos debería de extrañar, pero se ha comenzado ya ese proceso y han sido entregados por lo menos los listados de cada uno de los participantes. Sí, estas son, digamos, las primeras acciones que debe de ejecutar la Asamblea Legislativa respecto de la elección de funcionarios de elección indirecta. Sí, esa es el primer prueba que tiene esta legislatura, es la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sobre el cual se ha despertado mucha expectativa respecto de qué es lo que va a hacer la Asamblea Legislativa, si va a rechazar o aceptar las propuestas que hagan los partidos sobre magistrados, porque se han escuchado voces, no necesariamente de los diputados de la Asamblea Legislativa, pero se han escuchado voces de la órbita del partido, Nuevas Ideas, donde invitan a rechazar las propuestas, ¿ya? Que en algunos casos pues se dice de que o se maneja el hecho de que se puede reformar la Constitución para cambiar la conformación, ¿de dónde se escogen o cómo se escogen? La conformación y de dónde se escogen a los candidatos a magistrados. Pero hasta el momento lo que ha dicho el partido oficial es que se va a desarrollar el proceso como hasta el momento está. ¿Ya? Es decir, las propuestas de los partidos políticos que se hacen son las que van digamos, al final a servir para hacer la elección. Sí, para ser el vivero de donde se tomarían. El único punto que creo que hay que destacar y que yo retomo esas palabras e invito al Partido Nuevas Ideas a que lo hagan efectivo, es lo que mencionaba el jefe de fracción del partido respecto de que Cristian Guevara. Sí, tienen que elevar el nivel de las propuestas. Él algo así mencionaba, que el ARENA y el FMLN tenían que mandar buenas propuestas de candidatos para conformar el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, palabras más, palabras menos, pero él mencionaba ese Solo tema. por poner punto de partida para los amigos televidentes, lo que establece la ley, y en este caso es la Constitución de la República, así es, establece que los tres partidos que obtuvieron más votos en la última elección presidencial, en este caso llámese en ese orden Nuevas Ideas, el FMLN y ARENA. Cada uno de estos partidos políticos envían sus propuestas, que son ternas. Son dos ternas, una de propietarios y una de suplentes. Muy bien, cada partido. Cada O sea, cada partido, en palabras sencillas, envía 6 nombres. 6 nombres, exacto. Ok. De esos 6 deben de escoger un propietario, un suplente por partido, exacto, de las sugerencias que dan cada uno de los institutos políticos. Y los otros 2 magistrados vienen de la Corte Suprema. La Corte Suprema... que ¿envía ternas o envía ya los nombres? No, envía ternas igual. También. Propietarios, suplentes, para las 2 magistraturas que restan de las 5. De las 5, de 3 que habrían sido escogidas de los partidos políticos, claro, esas 2. Muy bien. Ahora, así es como están las cosas. Deberíamos de pensar que así van a ser electos. Según lo que han dicho, sí. Ese es el procedimiento que debería de seguir la Asamblea y esa es, digamos, la fuente de donde vienen las candidaturas para magistrados del Tribunal Supremo Electoral. O sea, así está el asunto, así debería de seguir, o así al menos han dicho que va a seguir. Pero el tema es que, igual, aunque está pendiente de ratificar la reforma constitucional, yo todavía no descartaría de que ratifiquen la reforma y que a partir de eso puedan modificar en una sesión plenaria la conformación del tribunal. O sea, yo creo que eso todavía puede ser una alternativa que
que tiene el partido oficial. Si vemos contratiempo, diríamos está bien corto el tiempo, pero si se puede alargar después del 31 de julio, cualquier cosa puede pasar. No, y es que ellos pueden convocar a una sesión plenaria extraordinaria para ratificar la reforma. ¿Ya? O sea, bueno, primero tendrían que reformarla. Tendrían que ratificarla, la reforma. Reforma, o sea, bueno, si es que ahora es automático con la modificación y que hubo. luego, sí, o sea, pero tienen que ratificar la reforma, el 248, tienen que ratificarla, y ya una vez ratificada entraría en vigencia y ahí pueden hacer el cambio en automático, o sea, sin necesidad de que la siguiente legislatura lo apruebe. Muy bien, es que ya no necesitan la siguiente legislatura. No, ya no lo necesitarían. Obviamente, digo, esta es parte de la especulación que rodea el proceso de elección de magistrados. O sea, porque, como digo, lo que se ha dicho desde el partido oficial es que los partidos manden buenas candidaturas, que sea de mayor nivel. Algo así dijo el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, y el presidente de la Asamblea lo que ha dicho es que se va a hacer la elección como está, o sea, con las reglas que están. Palabras más, palabras menos, pero eso es lo que han dicho. Entonces uno esperaría que de la terna que ya hizo pública el FMLN, de la terna que no sé si ya la entregó Arena, creo que sí, ya la entregaron, y esperaríamos ver la de Nuevas Ideas, a partir de eso se haga la elección, e igual las ternas que mande la Corte Suprema de Justicia. Solo que aquí, Moisés, creo que habría que advertir algo. Habría que consultarle a cada partido cuál fue el procedimiento que ellos siguieron a lo interno para postular a las personas que conforman la terna. O sea, porque acá hay que aclarar, según la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, no tienen que ser personas militantes de partidos. O sea, siempre se entendió así y siempre fue así la lógica de la elección. Se entendió, aunque nunca fue así. O sea, mandaban gente vinculada al partido, eran militantes de partido. Exactamente. Ya, o sea, y lo que dice la Constitución es a propuesta de los partidos. O sea, no está diciendo que tienen que ser militantes, pero bueno, el punto es que ese vicio de mandar gente de los partidos o mandar gente que tal vez no tuviera una vinculación formal con el partido, pero que no tuviera las competencias adecuadas para ocupar una magistratura. Eso ha sido, digamos, como lo regular que ha pasado. Entonces, creo que en este momento cabría la pregunta: ¿qué proceso siguió el Partido Nuevas Ideas? ¿Qué proceso siguió el Partido Arena y el FMLN para postular a sus ternas? Es decir, ¿se evaluaron a los candidatos, a las candidatas que conforman las ternas o que las van a conformar? ¿Cuál fue el mecanismo que siguió el partido? Eso por un lado, Moisés, pero también hay que consultar y preguntarse qué está pasando en la Corte Suprema de Justicia respecto de las ternas que ellos tienen que mandar. ¿Se están haciendo entrevistas? ¿Cuáles van a ser los criterios? ¿Cómo va ese proceso? ¿Sí? Porque a esta altura ya tendría que haber mandado la Corte Suprema de Justicia sus ternas, y hasta donde se conoce no ha sucedido esto. No sé si ya están electas las personas o no se ha hecho ese proceso, y si se hizo, ¿cómo se realizó? ¿Se dieron entrevistas? Porque al menos públicamente no se ha conocido que la Corte haya realizado alguna entrevista. No. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para la selección de estas personas? Entonces, creo que ahí hay varias preguntas que en esta etapa deberían de hacerse, y luego ya comenzar a pensar qué va a hacer la Asamblea con la elección. ¿Qué proceso va a seguir? ¿Va a seguir el mismo de siempre? Es decir, una elección donde no se evalúa a profundidad el perfil de la persona, donde las entrevistas, por ejemplo, son meramente simbólicas, solo es para cumplir con el requisito, y no son realmente un medio para indagar sobre la persona, sobre la idoneidad de la persona que va a ocupar un cargo de magistratura. Entonces, todo apunta a que la Asamblea va a seguir en la misma dinámica, un proceso de elección, digo, que no dista mucho de lo que vimos en legislaturas anteriores, cuando Arena y el FMLN eran los que tenían el control de este proceso de elección. Muy bien, los diputados tendrían que elegir, en todo caso, en el mejor de los casos actuales, apegados a la Constitución de la República, de 30 nombres. ¿El de la Corte Suprema? No, para
Ahorita. Para Sí, el sí, Tribunal sí. Supremo Electoral Quiero serían, ver, serían 369. 15. Sí, cierto. 30 También, 30 nombres. 30 Sería el candidaturas. total de Claro, todos sí, ellos. sí, 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 sí. Bien, aquí vienen varias preguntas. Se ha mencionado también, y mucho de esto que estamos hablando hoy es especulación porque no se tiene mayor información. Lo que periodísticamente tenemos sí confirmado es que el FMLN ya elaboró sus ternas y las ha hecho llegar, o por lo menos mediáticamente las dio a conocer porque un equipo de TCS logró platicar con uno de los integrantes del FMLN y mencionó los nombres que iban. ¿Usted los conoce? ¿Ha visto ese listado? Algunos sí conozco. Ok. Algunos. ¿Y le representan personas que podrían ser las adecuadas para el Tribunal Supremo Electoral? Al menos una de las que conozco sí tiene competencia técnica para ser magistrado. Ya. Al menos uno. ¿Ah? Uno. Sí, de los que yo Del conozco. FMLN, de los que usted conoce. De los que yo conozco, tiene una competencia, es un técnico del tribunal, de hecho, de años de experiencia, que yo no pongo en duda su capacidad técnica para organizar elecciones y todo esto. O sea, creo que ahí hay un candidato muy potente que creo yo que haría bien las cosas desde esa óptica técnica. Ok, sigamos especulando o elaborando escenarios. Va a llegar la fecha de la última sesión plenaria que tendría que ocurrir. Hoy estamos en ¿qué? En 11. Podría ser esta semana, la semana hubo sesión plenaria ayer. Así es que estamos hablando del 10, del 16, como del 3 10, plenarias, 17, creo yo. 24. Tres sesiones plenarias. Creo que hay. O sea, ordinarias y que uno podría pensar. Y 31, porque 31 creo que cae miércoles, en todo caso podría haber una sesión plenaria. Hay por lo menos, si no 3, 4 semanas en las que podría haber elección. Lo que siempre ha ocurrido en temas como este, y usted tal vez compartirá el pensamiento que tengo, es que en la última semana, pocos días antes de las vacaciones de agosto, es cuando se dan elecciones de este tipo. Sí, porque aprovechan que la opinión pública Va a tener un silencio. sí, se descansa, va de vacación y se puede hacer esto a última hora. ¿Coincide en este momento de la elección de magistrados con ese periodo? Sí. Que, ojo, esta elección la podrían haber hecho antes, o sea, no es necesario que la hagan hasta la última semana. Ya, o sea, si ellos tienen las candidaturas y todo esto, se puede hacer antes. Pero, como digo, hasta el momento entiendo que Arena no la ha mandado, no sé si ya la habrán mandado, y faltan las de la Corte, o a menos que la Corte la haya mandado y no hayan hecho público que se enviaron las ternas. Es decir, todavía no tiene la Asamblea el listado de las ternas para proceder a la elección, comenzar las entrevistas, o sea, eso no lo tienen todavía. Muy bien, vayamos más allá porque en determinado momento también se mencionó que se podría reformar el tribunal para que un ala fuera administrativa y existiera un tribunal electoral conformado por otras figuras fuera de lo que normalmente hemos visto. ¿La idea le parece? Depende, Moisés, habría que analizarla, pero digamos, lo que se planteaba, por ejemplo, desde sociedad civil y desde algunos especialistas, hace ya más o menos 10 años, un poco más, era la necesidad precisamente de dividir las funciones del Tribunal Supremo Electoral entre una entidad meramente administrativa que administrara y ejecutara las elecciones y otra entidad jurisdiccional. Digamos, separar esas dos funciones, la administrativa y la jurisdiccional, bajo el entendido, bajo el supuesto y bajo pues, la realidad de que los mismos partidos, que eran los que conformaban el tribunal, administraban la elección y al mismo tiempo administraban justicia. Entonces había esa dualidad de funciones. O sea, yo administro, yo soy partícipe de la elección. Sí, soy juez y parte. Soy juez y parte. ¿Verdad? Entonces, esa era, digamos, en aquel momento la idea de separar las funciones, crear un tribunal supremo electoral ya, que administrara justicia y dejar una entidad, un consejo de elecciones. Una cosa por ahí era el asunto. Esta idea, pues obviamente no cuajó y se mantuvo el modelo actual y hasta hace poco, que no se ha hecho mucho debate, pero el vicepresidente de la República, en la propuesta de reforma constitucional que le presentó al presidente, contempla esta idea con algunas variaciones, es decir, crear una autoridad electoral que administre el proceso y crear
una sala de lo electoral, si no estoy equivocado, en la Corte Suprema de Justicia. Ya, crear esa sala para que ahí se diriman los aspectos que tienen que ver con justicia electoral. Muy bien, el escenario ideal, el de un país de primer mundo, estamos hablando de países nórdicos, ¿cuál cree que sería? Si lo trajésemos y lo tropicalizáramos al país. ¿O debería ser? Es que yo creo que tal vez no hay una receta así, Moisés, sino que es a la base hay una decisión política. ¿Qué es lo que queremos? Queremos una autoridad electoral concentrada, que concentre las dos funciones, con todas las situaciones que eso conlleva, o queremos, por ejemplo, tener una división de las funciones pensando en que esto puede servir de contrapeso al ejercicio de la función electoral. Y es una decisión política que se tiene que tomar. O sea, ¿qué es lo que queremos? Una mayor agilidad, porque también hay que ver, digamos, esos pros y contras. Una autoridad que concentre las dos funciones, de alguna manera, genera mayor rapidez en los procesos, en teoría. O sea, en teoría genera mayor, voy a decirlo de alguna manera, mayor gobernabilidad en materia electoral, porque es la misma entidad la que hace las dos funciones, versus una posible parálisis, por ejemplo, o mayor problemática para tomar decisiones en la materia, cuando hay dos entidades que toman partido en lo que tiene que ver con una elección. Yo leía un caso, y con esto no quiero decir que estoy a favor de una postura u otra, o sea, digo, hay que analizar los pros y contras y ver la decisión política de fondo. Pero, por ejemplo, estaba leyendo que en el caso de México, que tiene esta figura de dos autoridades, un tribunal electoral y tiene el INE, el Instituto Nacional Electoral, lo que decían era que el INE aprobaba el modelo de la papeleta, por ejemplo, de votación, y un partido impugnaba eso ante el tribunal electoral, el ente jurisdiccional. Entonces esto venía a bloquear el desarrollo de las elecciones porque la otra entidad se tomaba su tiempo para resolver, por ejemplo. Entonces decían, esa es una dificultad que genera el modelo dual, tener dos entidades. Como digo, el punto es, hay que analizar el contexto del país y ver qué es lo más conveniente, si se necesita dividir las funciones y tener dos autoridades o simplemente tener una como el modelo actual que se tiene. Pero independientemente de eso, Moisés, creo que hay que ir a la base del problema que siempre se ha señalado con el Tribunal Supremo Electoral. Allí que tal vez implicaría hacer estos ajustes, el tema de la incompatibilidad entre el ejercicio de la magistratura y la pertenencia partidaria, que ese, digamos, ha sido un objeto siempre de debate. Lo que decíamos, ser militante de partido y convertirse en juez y de parte. ¿Ya? Entonces, eso es un tema que, de alguna manera, la jurisprudencia constitucional intentó resolver con aquella sentencia donde la sala ordenaba la separación del magistrado Eugenio Chicas, no sé si se recuerda, sí, por su militancia partidaria, y ahí la sala estableció que no debería de haber una vinculación partidaria de los magistrados del tribunal, ¿ya? Porque ese es el primer requisito, problema que se generaba con esto. Y luego lo otro, que esto no solo es exclusivo de la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que es un proceso deficiente de selección de los funcionarios, que eso hace la Asamblea. O sea, ese ha sido siempre el otro tema, que ha habido un mal proceso de elección de funcionarios. ¿Qué le dice el olfato a usted? Bueno, yo, por lo que han dicho, yo esperaría que hagan la elección con las reglas que están en este momento. Ya, eso es lo que esperaría. Del FMLN, bueno, igual, no sé cuál va a ser la visión que tiene el Partido Nuevas Ideas respecto de las candidaturas que le han presentado los partidos. Digamos, ya lo del FMLN ya se hicieron públicos, no sabemos cuál va a ser el criterio que ellos van a tomar para hacer esta elección. Probablemente tengamos tribunal conformado en tiempo, probablemente. Pero lo que sí puedo adelantar es que
se va a dar un proceso que no cumple el estándar constitucional en el sentido de ser un buen proceso de evaluación de las personas que se han postulado. Eso yo ya lo doy por hecho, que no va a pasar, no va a haber un buen proceso y pues vamos a tener probablemente a personas al frente del tribunal que tal vez no llenan ese perfil para el cargo. Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa comercial, vamos a hacerla en este momento y vamos a regresar para hablar un poco de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que es otro proceso que tiene un poco de tiempo más, básicamente un mes o mes y medio adicional del que estamos hablando en este momento. Primera pausa comercial, volvemos en aproximadamente 3 minutos. Sigue con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos esta mañana en la primera parte con el licenciado Eduardo Escobar. Él es abogado, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Estamos hablando del otro proceso en este momento. Lo último que conozco, por lo menos mediática y periodísticamente hablando, licenciado, es que han determinado o han decidido los diputados de la Asamblea Legislativa que van a iniciar entrevistas y que para ello van a ocupar agosto y septiembre antes de llegar al momento en el que deben de ser electos los magistrados. Eso, por lo menos eso es lo último que yo conozco. Es así, ¿verdad? Sí. Y las listas ya fueron entregadas. Sí, eso le iba a decir que creo que vencen el 26 de septiembre el periodo de los actuales magistrados, de un tercio de la Corte, que tienen que salir y que se tiene que nombrar por la Asamblea. Este proceso, tal vez para la ciudadanía que no sabe de cómo se da el proceso, digamos, tiene tres vías. Una, la elección que hace el gremio de abogados y abogadas. Pongamos antes primero, son 15 magistrados. Sí. Y de esos 15, un tercio, o sea, 5 son electos o cada... Habría que decir esto, la Corte Suprema de Justicia está estructurada para que la elección se dé de manera escalonada. Es decir, cada 3 años termina el periodo de un tercio de 5 magistrados y entonces por eso cada 3 años la Asamblea tiene que elegir a magistrado. Este diseño se pensó para, digamos, no dejar a la Corte sin profesionales del derecho con experiencia en la administración de justicia. O sea, esa era la idea, que siempre hubiera gente ya con trayectoria y con experiencia dentro de la Corte, mientras entraba nuevos magistrados. Y son periodos de 9 años. Y son electos para 9 años, al menos en este momento, y cambian cada 3. Muy bien. Habiendo hecho ese mapa, hay que hablar también de la Sala de lo Constitucional, que pareciera ser como un área diferente. Sí, la Sala de lo Constitucional, digamos, tiene varias particularidades. Ahí el presidente de esta sala es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y tiene que ser nombrado el presidente de la Corte cada 3 años. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, según la jurisprudencia, son inamovibles de su cargo, es decir, se nombran para 9 años para ocupar ese cargo, esa sala. Diferente al resto de magistrados que pueden ser electos 3 años, bueno, no se eligen para una sala en particular, se eligen para ser magistrados de corte. Adentro de la corte es que se designan quienes van a conformar sala según las características de cada magistrado. Pero puede darse el caso de que algún magistrado cambie de sala después de 3 años, se nombre, puede estar en la sala de lo penal y pasa a lo administrativo o viceversa, menos a la constitucional. La constitucional tiene es inamovible, otras características, sí, aunque pues ya vimos que al Partido de Nuevas Ideas eso no le importó, ahí destituyó a los magistrados. O sea, pero, digamos, está esa situación de la especial naturaleza de la Sala de lo Constitucional. Muy bien. ¿La Sala de lo Constitucional tiene renovación en esta elección? Solo el presidente. El presidente. De ahí, no me recuerdo por cuánto fueron nombrados las personas que están fingiendo ser magistrados, ¿verdad? Pero no recuerdo si fueron nombrados para 3, para 9 años, no recuerdo exactamente por cuánto. Pero, digamos, en esta elección sí es el presidente el único que se nombra y que tendría que ingresar alguien o ser nombrado alguien para ser magistrado de la Sala de lo Constitucional. Que, por cierto, fue prorrogado su mandato hace un par de semanas. Sí, porque cada 3 años, cuando se renueva la Corte, el tercio de la Corte, se tiene que nombrar de nuevo a un presidente del órgano judicial, porque el nombramiento es por 3 años. O sea, yo puedo ser magistrado por 9,
y solo ser presidente por 3 años. ¿Ya? Y ya no me eligen como presidente, pero yo sigo siendo magistrado del órgano de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, digamos, por ahí va. Y lo que yo decía, Moisés, digamos, el proceso. Ya se desarrolló la elección de los abogados, porque por constitución el gremio de abogados tiene que proponer 5 ternas, es decir, 15 personas para ocupar los cargos de magistrados. Entonces, se convoca a todo el gremio de abogados y abogadas de la República para que elijan a estas 15 personas que van a conformar las ternas de propietarios y también de suplentes. Eso es, digamos, el proceso que ya se desarrolló y que llegó al CNJ. Y el CNJ realiza también un proceso, que el Consejo Nacional de la Judicatura, realiza un proceso también para seleccionar a otras 15 personas, que son las que van a conformar el listado de 30 que se manda a la Asamblea Legislativa. Eso ya pasó, ya se envió, ya recibió la Asamblea el listado y ahora pues está en la cancha de la Asamblea Legislativa a realizar el proceso de elección. La última información que tengo es esa, de que van a hacer las reentrevistas en agosto y septiembre. Sí, van a realizar ese proceso. Aquí de nuevo, aunque la Asamblea dijo que de sociedad civil no va a aceptar nada, pero de nuevo el llamado a la Asamblea Legislativa, a la Comisión Política, a que mejoren el proceso de elección de magistrados. Es decir, que, por ejemplo, se elabore un perfil de cuál es el tipo de magistrado que necesita el país para administrar adecuadamente justicia, que hagan un proceso de ponderación de los perfiles, de evaluación de los perfiles, y que no sea simplemente una decisión meramente política, porque eso es lo que sucede. Es una decisión basada estrictamente en conveniencias políticas y no es una decisión que tenga un componente de análisis técnico de la idoneidad de las personas, sino que simplemente es una elección, como ha sido antes, porque hay que decirlo, como ha sido antes, basada simplemente en si me conviene o no tener a esta persona en la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? Muy bien, debo entender también, y se menciona, porque hay un magistrado que falleció y otro magistrado que renunció. Entonces, en total van a ser 7, pero los que tocan en periodo son 5. Sí, son 5 propietarios y son, entiendo que 2 suplentes los que se van a elegir. Hay quienes han señalado que de dónde se van a elegir a quien va a cubrir al que falleció y el que renunció, porque no deberían de ser de estos listados, sino que del listado anterior. Sí, es que ese es otro tema. Pero eso no es ponerse más papista. No. Así debería ser. Sí, es que lo que sucede, Moisés, es que la lista, digamos, si yo fui candidato, o mejor dicho, a la Asamblea, lo que le habilita a hacer una elección de magistrados es la lista que recibe el CNJ. Eso es lo que le habilita para un periodo determinado. ¿Sí? Y en esa medida, si por ejemplo todavía está vigente el periodo de algún magistrado que hay que sustituir, entonces se tiene que hacer de ese listado. ¿Sí? No se puede hacer de uno nuevo, porque la habilitación que recibió la Asamblea por Constitución para hacer esa elección fue de ese momento que se vencía el periodo y que ese listado es el que habilita. Y digamos, ese es el principal, de los principales argumentos para objetar el nombramiento de las personas que están en la Sala de lo Constitucional. No estaban en el listado del CNJ de 2018, que ahí tendrían que haber estado. ¿Ya? En todo caso, para... Sí, o sea, si ellos hubiesen estado en ese listado, pues ok, más allá de la institución inconstitucional, pero al menos estaban legitimados por estar en el listado. O sea, alguien para ser nombrado magistrado tiene que tener legitimidad, ¿sí?, de origen, que es estar en el listado del CNJ para optar a ocupar ese cargo. Si no estoy, pues se viola el proceso. Muy bien, ahí lo que se ha hecho también, o por lo menos lo que mencionaba un diputado, era que no se va a hacer elección por parte de la Comisión Política, sino que se va a mandar al Pleno luego de las entrevistas para que ahí se conozca. Ese procedimiento obviamente es muy deficiente, Moisés, y eso es lo que hemos señalado en muchas oportunidades. Así como antes también el proceso de la Comisión Política tenía sus deficiencias, igual este.
Y alguien va a decir, pero entonces, ¿cómo se hace? Es que el punto es en realidad que se realice una evaluación de los perfiles. Eso es lo que se necesita, que se haga esa evaluación y se decida en función no solo, e insisto, del interés político, sino que si esta persona es idónea para ocupar el cargo o no. Ese es el punto. Entonces, venir y que esto es también un poco chocante al final, que digan, había un diputado que decía en la legislatura anterior, no, es que todos son idóneos, todos pasan, por eso es que el Pleno va a hacer la elección. Eso no es así. O sea, hay personas que son más idóneas que otras para ocupar determinados cargos. Entonces, el punto es que obviamente la Asamblea dice, vamos a elegir, no la Comisión Política, sino que el Pleno, es para tratar de mandarle un mensaje a la gente de que ahora las cosas se hacen diferente y que es el Pleno el que decide y no una camarilla de diputados a puerta cerrada decidiendo quiénes son los electos. Pero yo, como digo, dudaría incluso de eso, pues, de que este sea el mejor método y que no haya siempre, digamos, una decisión previa ya configurada de quiénes van a ser los magistrados, pero solo es para revestir de legitimidad el decir, no, es el Pleno el que hace la elección. Muy bien, las fechas han sido establecidas ya, estaba leyendo un poco la información, 12, 19, 26 de agosto y 2 y 9 de septiembre para entrevistar a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver en qué termina todo esto. Antes de concluir esta plática, ¿hay algún tema político que a usted en este momento le preocupa, licenciado? Adicional de lo que hayamos hablado de elección de magistrados de tribunal y corte. Yo creo, Moisés, brevemente, siempre es motivo de preocupación el tema de la falta de transparencia con que se está manejando la cosa pública, Moisés. Y lo traigo por el hecho de lo que ha acontecido recientemente con el presupuesto de la Asamblea que tiene cada diputado. O sea, no hay transparencia del partido oficial, que es el que tiene la mayoría de diputados, respecto de cómo se han manejado esos fondos, cuánto es lo que han recibido, en qué se han usado esos recursos. Y traigo esto a colación, aprovechando la pregunta, por el tema de transparencia. Porque hay una gestión opaca a todo nivel. O sea, uno solicita información a alcaldías, las alcaldías le niegan la información. Uno solicita a diferentes entidades del órgano ejecutivo, niegan la información, o incluso nosotros hemos tenido casos de que reservan la información a algunas entidades cuando se solicita, que no está en el índice de reserva de información y la reservan. Igual en otras entidades, Fiscalía no responde ninguna solicitud de información, de datos estadísticos, no lo entrega. Entonces, creo yo, Moisés, que dado que está esta discusión sobre estos fondos que reciben los diputados para contrataciones... Bueno, el presidente lo pidió abiertamente en una cadena nacional de radio y televisión. Y todo parece indicar que les van a reducir la asignación a cada diputado de 14.500, no recuerdo si a 11.000 o a 10.000. Sí, obviamente también hay una intromisión indebida del presidente, porque la Asamblea es la que tiene que ver su presupuesto por constitución, no otro órgano. Pero bueno, más allá de eso, el punto es la preocupación siempre latente, Moisés, del tema de transparencia, o sea, opacidad en cómo se está manejando el dinero público. Eso creo que debería de preocupar a todos, porque esto va avanzando. O sea, cada vez se va cerrando más la información, cada vez hay menos información disponible de cómo se están usando los recursos, tanto a nivel municipal como de gobierno. Ahora, era un secreto a voces que cada diputado recibía una cantidad, claro, si no esa mayor. Claro, es que el problema no es lo que reciban esos recursos en sí, Moisés. Obviamente hay que evaluar si esas son las cifras adecuadas, si es racional eso o si es excesivo, hay que evaluarlo. Pero el punto, como ya se ha dicho en varias oportunidades, un diputado necesita un apoyo técnico, administrativo para desarrollar su gestión. Entonces no es el problema recibir esos recursos. El punto es qué se hace con esos recursos y segundo, se rinde cuentas de cómo se usan los recursos, ¿sí? Porque estaba leyendo que el exdiputado, el que está siendo procesado, el desaforado de Nuevas Ideas, señalaba de que él al menos recibía $5.000 nada más, que no sabe qué pasaba con lo demás. Entonces, por eso digo, el punto de... no es el problema que reciban esos recursos, el tema es la rendición de cuentas y la transparencia sobre esos fondos.
Muy bien. Gracias por el tiempo que nos regaló esta mañana. Vamos a estar pendientes de estos temas. Naturalmente, en los próximos días van a ser momentos interesantes. No, gracias siempre por la invitación, Moisés, y un saludo a la audiencia. Licenciado Eduardo Escobar, abogado, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Vamos a hacer una pausa.